Sé lo que estás pensando y por eso tengo un vídeo hecho a medida para ti. Bitcoin y Ethereum han explotado en los últimos 4 o 5 días. Las altcoins han estado reaccionando, pero ¿qué va a pasar ahora realmente con las altcoins? Con esa parte que a todos nos preocupa, con esa piedra en el zapato que tenemos todos en nuestra cartera, que hemos comprado mal, que hemos comprado caro, que hemos seleccionado de forma incorrecta, a las que no le hemos hecho una correcta investigación, análisis y ponderación en nuestra cartera. ¿Qué es lo que va a pasar con las altcoins a partir de ahora? ¿Qué datos fundamentales tengo que mirar? ¿Cuál es la gráfica que me da mejor pista? ¿Dónde está ese gatillo, ese detonador, ese punto de no retorno, esa zona bisagra donde pueden suceder cosas buenas o cosas bastante malas? Así como otro tipo de datos que pueden confirmar mi tesis de que tengo todavía que protegerme del mercado o tengo que empezar a tomar exposición a este mercado. Bien, pues quédate en este vídeo, porque hoy martes, en el análisis fundamental de la semana cripto, tengo algo preparado muy bonito para ti. Espero que sea didáctico, que sea de verdad entretenido y que también sea de alto valor, que te aporte claridad para tomar buenas decisiones. Así que, si te gusta lo que he preparado para ti hoy, te recomiendo que te quedes a ver el vídeo, como siempre te digo, de principio a final, porque nada de lo que he preparado lo puedes desperdiciar. Creo que va a ser muy interesante. Pero antes de nada, venga, déjame decirte que, como siempre, que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas, te unas a esta familia que estamos formando todos, que es una impresionante comunidad y familia cripto. Actives la campanita y a partir de ahora, disfruta, relájate, que vamos con el vídeo. Venga, análisis fundamental de la semana cripto, ¿qué va a pasar con las altcoins? Bien, pues para empezar, tenemos que analizar la gráfica total del mercado cripto, excluyendo a Bitcoin y a Ethereum. Una gráfica donde no tenemos que tener la interferencia de las dos grandes o de los dos grandes activos del mercado cripto. No podemos meter a Bitcoin y a Ethereum porque al final se distorsionaría un poco la gráfica. Y para entender si las altcoins están empezando de alguna forma a recibir liquidez del mercado, o al menos la rotación interna del mercado, tenemos que analizar la gráfica que veis en pantalla, Total Market 3, Total 3. La gráfica que nos indica cómo están evolucionando, en qué fase estamos, en qué punto estamos, con todas las altcoins del mercado, excluyendo a Bitcoin y Ethereum. Fijaros, hemos tenido, históricamente, veníamos de esta zona de suelo, de resistencia, de esta zona donde hay grandes zonas de gran absorción de liquidez para que el precio prosiga su camino alcista. No el precio, sino el mercado en general. Tener en cuenta que el mundo avanza, el mundo evoluciona, el mundo no va a menos. Por mucho que oigamos crisis, por mucho que oigamos recesión, por mucho que oigamos noticias titulares preocupantes, y veamos etapas donde las bolsas caen, las criptos caen, todo cae muy fuerte, hay decepción, hay pesimismo, hay dudas, el mundo va más. Nada más tenéis que ir a ver los aeropuertos, que nada más que hacen ampliar terminales, contratar muchísimos aviones, tanto a Boeing como a Airbus. Si vais a estaciones de tren, lo mismo. Vais a ver cómo están ampliando y instalando cada vez más líneas de trenes, low cost, no low cost, pero toda la infraestructura del mundo está creciendo para que la gente cada vez pueda viajar más, pueda moverse más, porque el mundo y los negocios no paran. Y esto es lo que pasa con las altcoins. Evidentemente no podemos meter a todas en el mismo saco. Pero tenéis que entender que el mercado de las altcoins evoluciona igual que el mercado cripto. Es un mercado que va a más porque es tecnología. Tecnología que tiene que adoptar el mundo, poco a poco integrarla en su funcionamiento para adaptarnos a una nueva era de Internet. Era de robótica, era de inteligencia artificial, era de automatismos, de aprendizaje, de finanzas, de muchísimas cosas. Que va a estar todo dentro de blockchain. Bien, fijaros cómo ya dejamos esa primera zona de absorción, aquí entre los 260, 300 billones de dólares, aquí dejamos esta zona de absorción para catapultar hacia un nuevo mercado alcista, una nueva alt season, que fue muy pequeña, muy moderada, porque esta fue una verdadera alt season, esta que vimos aquí en 2020-21. Pero esta alt season apenas rompió máximos anteriores, apenas. Y evidentemente hubo 5 criptomonedas prácticamente que superaron máximos históricos. Algo nunca visto en el mercado, porque cuando teníamos una alt season, cualquier criptomoneda, buena, mala o regular, marcaba máximos históricos y esto hacía disparar una alt season gigantesca.
En esta ocasión, la alt season fue selectiva y en la próxima ocasión la alt season va a ser mucho más selectiva. Pero todos aquellos activos que reciban el dinero que no van a recibir el resto van a tener una performance y un comportamiento espectacular. Fijaros, aquí se formó la siguiente etapa de absorción de liquidez. Aquí se formó esa zona bisagra donde el precio tiende siempre a reaccionar para coger fuerza, para recargar pilas, para absorber mucha liquidez y poder seguir escalando, poder seguir subiendo. Es un punto de inflexión importante porque cuando lo rompe genera muchas dudas en el mercado y mucha gente empieza a protegerse en serio. Podemos volver a la siguiente zona de absorción, que está aquí abajo. Pero bueno, visto el sitio donde estamos y cómo ha reaccionado, ¿vale? Cómo ha reaccionado el mercado en las últimas semanas, fijaros que ha entrado liquidez. Ha entrado dinero nuevo a las altcoins que no son Bitcoin y Ethereum. Y esto es muy positivo. Ojo, estamos hablando frente a dólar. Frente a dólar. Altcoins contra dólar, ¿vale? Ha recibido liquidez, ha habido una reacción, estábamos por debajo de la zona de absorción de liquidez, una zona peligrosa porque de perderla nos vamos a esta zona de aquí, como os dije. Pero bueno, estamos volviendo a entrar. Hemos entrado otra vez dentro de esta zona de liquidez que parece, ser que está reafirmando el que cuando el mercado ha reaccionado sí que ha habido movimiento en esas altcoins. Ahora hay que hacer el ejercicio responsable de decir, vale, ha entrado dinero en las altcoins. El Total 3 ha reaccionado, se ha puesto velas verdes, ha habido inyección de dinero. ¿Externa o rotación interna? Esta es la primera pregunta, ¿vale? No es igual que entre dinero de fuera que haya una rotación interna de capital. Y la segunda pregunta es, vale, de todas las altcoins, ¿cuáles son las que mejor han reaccionado? Incluso, ¿cuáles son las que mejor se han comportado frente a Bitcoin? Porque esas son las que me interesan, o al menos esas son las que me dan la pauta de dónde tengo que fijarme y de lo que me espero en este mercado. Eso te lo voy a responder más adelante, no te preocupes. Seguimos con esta gráfica y seguimos viendo el detalle. Fijaros, aquí tenemos el Concorde. Lo voy a hacer un poquito más grande y más ancho. El Concorde en vela diaria, fijaros, en vela diaria, el Concorde ha estado, el crecimiento que ha tenido todo el mercado de las altcoins principalmente ha sido llevado, o la bandera lo ha llevado, las altcoins, el minorista, el inversor retail. ¿Y por qué os digo esto? Por el color verde. Todo lo que el Concord marque en color verde quiere decir que el retail, el pequeño inversor, el pagafantas, el que llega tarde, el que se motiva, está inyectando liquidez al mercado. Está comprando, está vendiendo y comprando, o rotando capital. Y esto es peligroso, porque tenemos que ver, al menos en una temporalidad inferior, si el institucional acompaña esta subida. Y no es una trampa donde el institucional primero ha comprado mucho, ha motivado el precio, ha entrado el retail y luego el institucional empieza a vender. Se empieza a posicionar por debajo. Aquí estamos viendo cómo el retail ha entrado fuerte y un poquitito el institucional. Y sí que es cierto que el institucional no ha hecho grandes compras de altcoins, no ha tenido rotación de altcoins, no ha estado compras de altcoins por encima, ha estado vendiendo. Es decir, no ha tendido la trampa. No ha tendido una trampa en las altcoins de que, oye, que yo compro mucho aquí y luego os lo vendo todo a vosotros. Eso es positivo. Si bajamos a temporalidad de 4 horas, que es una temporalidad intermedia muy positiva, fijaros cómo cambia el cuento y qué información tan precisa nos da. Ojo, esto no quiere decir que compres tu altcoin favorita o que todas las altcoins se vayan to the moon. Quiere decir que el institucional también acompañó en el corto plazo a toda la subida que han tenido las altcoins. Es decir, el institucional, aparte de Bitcoin y de Ethereum, también se está posicionando en ciertas altcoins, sobre todo en aquellas que tienen su ETF, como pueden ser BNB, Solana, Hype, Ripple, muchas otras que ya tienen su ETF. Fijaros que el institucional ha entrado con fuerza, una fuerza que hacía muchísimo tiempo que yo no veía en este indicador. Tenemos que irnos aquí aproximadamente a mayo de este año para ver que el institucional ha tomado posiciones. Esto no quiere decir que luego no vaya a vender. ¿Ves toda esta zona azul por debajo? ¿Vale? Esto todo son ventas y ventas y ventas de institucionales. Pero es que la magnitud de esta entrada de institucional, aparte de aquí, del 20 de mayo, que está bien, yo hace mucho tiempo que no la veo. Hace muchísimo tiempo. Habría que irnos casi al 2022, 2021 o incluso agosto, julio del 2025 para poder ver toda la magnitud de entrada de dinero institucional. Por lo tanto, un indicador muy interesante. Y como os he dicho muchas veces, vamos a temporalidad de un día. Yo en las altcoins, en todo lo que es el mercado de las altcoins, yo me espero un mercado que al menos como poco
¿vale? Las altcoins como poco, de donde están ahora 773 billones de dólares, que como poco nos vengamos a esta zona de los 2 billones de dólares, ¿vale? Yo considero que el mercado de las altcoins se nos va a venir por aquí. Voy a acomodar la gráfica un poquito, bajo esto, bajo por aquí esto. Yo entiendo que el mercado de las altcoins, en no muy tardar mucho, y unas pocas muy seleccionadas que van a ser las que rompan el mercado, se nos va a venir un poco a esta zona de aquí arriba, ¿vale? Esta va a ser la evolución, como hemos tenido todas estas evoluciones, ¿vale? Esta ha sido la evolución del mercado de las altcoins. Siempre el mercado altcoin evoluciona, sube, baja, va evolucionando, va marcando cada vez máximos más altos. Por la siguiente evolución, gracias a la regulación, gracias a la entrada de la Genius, gracias a muchas cosas que se vienen, empresas de tesorería, acciones, empresas que representan vía ETF a altcoins, creo que todo lo que se viene a partir sobre todo de enero, de 2027, nos va a llevar a esta zona de aquí arriba. Pero vamos a ver qué nos dice el Smart Money. Bien, en mi panel de mandos, el Smart Money, es decir, los traders que trabajan en Hyperliquid, que mejores performance tienes, mejores movimientos hacen, aquellos que son verdaderamente potentes en su trabajo, que anticipan muchos movimientos, fijaros que se están posicionando en largo o acumulando ENA y LIT, y en cambio actualmente en las últimas 24 horas se están posicionando en corto, distribuyendo Ethereum, High, Zcash y Bitcoin. Es curioso. Cuando todo el mercado está fomeado o está esperando esa continuidad en el precio, los insiders, los buenos inversores, los que tienen información privilegiada, anticipada, que trabajan dentro de Hyperliquid y que podemos rastrear sus wallets, ya nos está indicando de que hay ciertos movimientos interesantes. Acumulan lead y ENA y están vendiendo lo que más ha subido, ¿vale? Es una señal muy interesante. Pero ahora ya hemos visto la gráfica, hemos visto a los mejores, al Smart Money, al dinero inteligente. Vamos a ver otro dato curioso en las monedas estables. Bien, fíjate lo que ha pasado. Bitcoin ha subido, Ethereum ha subido, las altcoins, quitando a Bitcoin y Ethereum, también ha subido. ¿Qué ha pasado? Ha entrado dinero nuevo, ha habido rotación de capital, claramente se ve que ha habido una rotación de capital y sí que ha podido haber un poquito de inyección nueva de liquidez. Pero fijaros cómo ha bajado la dominancia de USDT. Y aquí os tenéis que preguntar una cosa muy importante. Cada vez que la dominancia de USDT cae un 1%, ¿cuánto dinero representa? ¿Cuántos billones o millones representa esa caída? ¿Y hacia dónde va? ¿Cuáles son las monedas que mejor se comportan cuando baja la dominancia de USDT? Esta bajada de dominancia de USDT quiere decir que mucha gente, viendo la subida, ha empezado a comprar, ha empezado a coger sus monedas estables que estaban en un protocolo de lending como Aave o en un producto financiero institucional como Apple Finance o Pendle, lo tenían ahí posicionado, y han empezado a coger ese dinero y han empezado a comprar altcoins. Bitcoin, Ethereum, pero también altcoins. Esto quiere decir que es una inyección de liquidez, pero de dinero que ya estaba dentro del mercado cripto. Esto es una rotación interna de liquidez. Sí que es cierto que todas las capitalizaciones han subido, Total Market Cap 1, Market Cap 2, Total Market Cap 3, pero no es porque haya entrado muchísimo dinero de fuera. Sí que ha habido participación, pero la mayor parte viene de aquí. Y fijaros, vuelvo a deciros, cada vez que esto baja un 1%, tenéis que entender la magnitud del dinero que se va a mover en el mercado, hacia dónde va y cómo puede impactar en tu criptomoneda, una que tú vas a analizar o ya tienes comprado. Eso es muy importante entenderlo, que también te lo voy a responder un poco más adelante. Pero el dato que os quería traer, ¿vale? Principalmente, toda la continuación de la subida que ha tenido el mercado cripto no ha sido porque ha estado entrando mucho dinero externo, sino porque internamente, de los billones de dólares que ya hay en altcoins, en stablecoins, ese dinero ha ido, una parte pequeña, este porcentaje que ha caído, ha ido hacia el mercado cripto. Rotación interna. Bien, vamos a responder esa pregunta que te hice antes. Y no lo puedo hacer mejor que con esta gráfica. Lo voy a hacer de otra manera, pero he visto este tweet, he visto esta gráfica, esta imagen, y he dicho, jolín, trabajo hecho. Qué bueno, se lo voy a traer a toda mi audiencia, porque te iba a traer otra cosa parecida, pero bueno, me ha gustado esto. Fíjate. 10.000 dólares invertidos cuando Bitcoin cotizaba en 58.000 el 2 de julio, en todas estas altcoins hubieras tenido mucho mejor rendimiento que con Bitcoin. Fíjate que Bitcoin está aquí, lo tenemos aquí posicionado, ¿vale? Pues 10.000 dólares puestos en cualquiera de estas altcoins te hubiera dado una buena rentabilidad. Fíjate, en Bitcoin hablamos casi de 13.000 dólares. El 10.000 dólares el 2 de julio se hubieran convertido en 13.000.
de Polygon, se hubieran convertido en 13.200. En Ripple, en 13.400. En Virtual, en 13.500. En Monero, en 13.600. Y así sucesivamente. Fijaros qué interesante. Uniswap, Maple, Cardano, Monad, Ethereum, Plume Network, Pepe y Zcash. Y Chainlink también por aquí. Es decir, tomar esta foto, porque es muy importante. Y de aquí tenéis que hacer vuestros descartes. Yo tengo mis descartes hechos, evidentemente. De esta foto tengo muchos descartes hechos. Pero, ¿qué me interesa ver? ¿Cómo se han comportado las altcoins frente a la subida que ha tenido Bitcoin? Porque sí, Bitcoin ha pasado de 58 casi a 80.000 dólares. ¿Y las altcoins? Pues esto es lo que tenéis que entender y empezar a ver de todas estas cuál es la que te gusta, cuál es la que no, cuál es la que tienes, cuál es la que quieres incorporar en tu cartera, analizarlas, estudiarlas, ver sus fundamentales, su tokenomics, su propuesta de valor, su modelo de negocio y entender por qué reciben dinero cuando el mercado sube. Hablamos de noticias, hablamos de un hecho esporádico o hablamos de que es una constante en estas altcoins. Fijaros que hay un amplio abanico para poder elegir, pero lo importante de la lectura es que si Bitcoin ha recuperado casi 20.000 dólares en cuestión de una semana, las altcoins que mejor se han comportado frente a Bitcoin han recuperado muchísimo más. Fijaros que 10.000 dólares en Zcash habrían sido 16.300 prácticamente a día de hoy. Una rentabilidad buenísima, hablamos de un 60%. Mejor de lo que se ha comportado Bitcoin. Este tipo de datos, este tipo de información es la que tenéis que empezar a entender, a buscar, a analizar. Porque la cartera se tiene que conformar de una serie de activos bien diversificados, pero que de verdad sean aquellos activos que primero reciban liquidez cuando ésta viene al mercado. Bien, ¿qué nos dice Artemis sobre las blockchain, las altcoins? ¿Qué nos dice? ¿Qué dato podemos buscar en Artemis para reforzar nuestra tesis de que tenemos que tener en cartera activos sólidos y robustos que representan el éxito de cripto, que representan modelos de negocio potentes, sólidos, interesantes y que vamos, de alguna manera, tenemos que tener esto enfocado en nuestra cartera? Fijaros, estamos en Artemis, estamos en direcciones en usuarios activos diarios. Usuarios activos diarios, sí. Es verdad que hay mucho bot, pero hablamos de usuarios activos diarios. Fijaros que en todas las quinielas están estas blockchains. Solana, Tron, BNB Chain y Ethereum. Solana, Tron, BNB Chain y Ethereum. Aquí se ha colado una más. Se nos ha colado una blockchain más, que es la que más impacto ha tenido en el mercado en los últimos días, pero que no tiene token todavía. No tiene su propia cripto todavía, que es Robinhood. Pero fijaros, la verde es Solana. Solana tiene de media diariamente 4,8 millones de usuarios interactuando entre sus wallets y los protocolos creados o desarrollados sobre esta blockchain. Tron, BNB Chain, Ethereum. Señores, si no estás en esta foto, no existes. Si no estás en esta foto, no facturas, no tienes un ecosistema sano, no interesas a nadie. O interesas poco. ¿Por qué os digo esto? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo las 7 magníficas de la bolsa. Las Nvidia, las Google, las Amazon, las Tesla, las Samsung, las Apple. Aquí lo estamos viendo. No inventes la rueda. Muchos de vosotros me preguntáis, Valentín, ¿y por qué no Ripple? ¿Y por qué no Stellar? ¿Y por qué no otras monedas que están en el ISO 222? Te lo voy a enseñar. Ahí tenéis. Stellar. Moneda que tiene sus virtudes, sus defectos, de la que todo el mundo habla y que todo el mundo engloba dentro de HBAR, Ripple y todas estas que están dentro de la ISO, que van a ser competidores, que van a mover billones de bancos, que van a ser muy adaptados. Ojo, esto no quiere decir que yo me equivoque y que esto suba como la espuma. Pero quédate con este detalle, porque al final, en los datos, en las métricas, en el número, es donde está la información. Fíjate, Stellar. En las últimas 24 horas, Stellar ha facturado 1.400 dólares. ¿Tú te piensas, o tú crees, o tú valoras positivamente que una blockchain de esta categoría, con este TVL, con la capitalización de mercado que tiene Stellar, que hablamos de una cripto de billones de dólares, ¿tú te crees que esto puede ser sostenible y rentable e interesante para alguien? ¿Tú te crees que de 1.400 dólares viven todos los que pivotan alrededor de Stellar? ¿Tú te crees que toda la gente que compone Stellar vive de ese dinero al día? ¿Pueden pagar nóminas, facturas con ese dinero que están facturando? ¿O están diluyendo al inversor? ¿O tienen que vender tokens para financiarse? Por eso te pido que reflexiones.
Que no tengas un sesgo, que no tengas una preferida, que no tengas... De verdad, he dicho al principio, lo he dicho muchas veces, en blockchain no tienes que confiar en mí. Entra y verifica, que ahí lo tienes. Y por último, quería traerte esta noticia, este tuit que he visto, que me ha parecido muy interesante, porque creo que es un golpe de realidad para todos. Un golpe de realidad que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Invertir es bueno o es malo? ¿Dónde lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿En qué lo hago? Yo, desde aquí, siempre os ofrezco este canal, mi página web, donde tienes muchísimos recursos gratuitos para que aprendas, para que entiendas, para que adquieras cultura financiera de inversor, cultura cripto, blockchain, pero hagas en el sector que lo hagas. Acciones, divisas, metales, commodities. Hazlo. Hazlo. Toma esta iniciativa. Fíjate qué drama, fíjate qué noticia. Te la voy a poner bien en grande. Fíjate dónde estamos yendo. Los españoles trabajan 231 días al año para pagar impuestos. 2 días más que en el 2025. Del 365 días al año, con las fiestas y los fines de semana, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para construir un patrimonio? ¿Qué nos queda para dejar algún legado a nuestros hijos? No nos queda más que empezar a reaccionar y tomar conciencia de que un mundo mejor puede ser, pero requiere de nuestro ejercicio de responsabilidad. Por eso, ya te he dicho, te ofrezco mi canal de YouTube, te ofrezco mi página web, te ofrezco mis proyectos educativos, Génesis o DeFi bajo control, para que empieces a tomar las riendas de tu destino. Bueno, pues ahí lo tienes. Te he dejado información, te he dejado deberes, te he dejado datos, herramientas, muchas cosas para que a partir de ahora no confíes, verifiques, que es lo importante y la virtud y la bondad que nos ofrece blockchain. Venga, si te ha gustado el vídeo, como siempre te agradezco 1000 millones de veces que le des un buen like, que me dejes tu comentario, que lo compartas con aquel que le puede aportar mucho valor, porque crees que el contenido es diferencial. Y como siempre te digo, muchísimas gracias por verme hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.